En Pascual, desde sus orígenes, ha tenido una preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Se traduce en la incorporación en el propósito de la propia compañía el tema del medio ambiente como un eje fundamental en su desarrollo y su crecimiento, con lo cual es algo que siempre nos ha preocupado y que nos preocupa y nos ocupa. Bueno, la evolución ha sido, digamos, una evolución natural. Siempre ha sido una preocupación que ha estado presente y cuando revisas un poco la historia de la compañía observas que ha habido temas que ya eran tenidos en cuenta, como por ejemplo la primera planta de tratamiento de agua de la fábrica de Aranda de Duero y cosas por el estilo, pero digamos como que era un enfoque desestructurado, donde había iniciativas, donde el foco principal posiblemente no fuese el medio ambiente, sino fuesen otro tipo de preocupaciones las que había, pero tenía una connotación medioambiental. La principal evolución ha sido cuando ya se ha puesto un cierto orden y un foco muy concreto hacia el medio ambiente y fundamentalmente a través de la incorporación del propósito. A partir de ese momento ya empiezas a hablar de planes estratégicos, empiezas a hablar de objetivos, empiezas a hablar de indicadores, de planes de mejora. Esa ha sido la evolución natural que ha habido dentro de la compañía. Mucha mejora medioambiental venía derivado de proyectos de eficiencia, pero de otros tipos de eficiencias, y tenías esa derivada medioambiental, pero sí que se observa que en los últimos años ya hay proyectos donde más concretamente esas eficiencias económicas no son el peso preponderante, sino que ya empieza a ser la conservación del medio, es poder mantener el planeta, el garantizar la sostenibilidad o la existencia de un planeta más allá de lo que pueda ser la existencia de la propia empresa. A ver, a lo largo de los últimos años y por centrarnos en el último periodo, desde el año 2015 para acá, pues venimos desarrollando planes estratégicos donde se busca, en el plan estratégico previo que trabajamos del 2015 al 2020, trabajamos mucho en las reducciones, muy alineados con los compromisos medioambientales a alto nivel país. Fundamentalmente reducción de uso de energía, reducción de uso de agua, valorización de residuos, trabajamos mucho en esa línea. Entonces, pues desde proyectos de sustitución de tecnologías en las plantas para una mayor eficiencia energética y con su consiguiente impacto a nivel de emisiones, de emisiones a la atmósfera de CO2 son algunos de los ejemplos que podemos poner. O la valorización de residuos, donde actualmente pues más de un 96% de los residuos que producimos en nuestras plantas o derivados de nuestra actividad tienen una valorización, o sea, tienen una segunda vida. Y, por supuesto, todo lo relacionado con los temas de envases, tanto primarios como secundarios, donde en un principio trabajábamos más en la reducción de pesos y conseguir una menor utilización de recursos fósiles en lo que es propiamente la elaboración de los envases, y ahora ya buscamos trabajar con otras fuentes, con otros materiales en el que además de la reducción de pesos aporten otro tipo de valores como facilitar la reciclabilidad de los materiales y garantizar esa segunda vida o ese segundo uso por parte de esos materiales. Trabajamos mucho la didáctica en todos los sentidos, tanto a nivel de empleado, haciéndoles conocedores de cuáles son nuestro plan estratégico y cuál es la aportación que cada uno de nosotros hacemos en ese plan estratégico, y luego evidentemente cuando trabajamos con consumidores o con grupos de consumidores, bueno, pues ahora es ahí donde tenemos el gran reto, ¿no? En hacerle esa concienciación hacia el usuario final del papel que él también juega, porque aquí todos tenemos un papel relevante que jugar, desde el gobierno, la industria, hasta los propios usuarios, ¿no? Ninguno de los tres puede relajar o puede pensar que la solución viene aportada por las otras dos partes, sino que todos tenemos que tener ese trabajo. Entonces, trabajamos mucho en lo que es la concienciación y en el transmitir y en el contar las cosas, para que se sepan, se conozcan, y a partir de ahí cada uno pueda hacer la mejor compra que pueda realizar. Tenemos una política muy clara y marcada en que la energía que utilizamos en las plantas tiene que ser de origen garantizado, es decir, que tiene que venir de una fuente renovable. A lo largo de los años hemos trabajado en el desarrollo de la cogeneración en las plantas para no ser tan dependientes de lo que es la compra de energía exterior, y
En los últimos años, del último año para acá, estamos ejecutando un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en todas nuestras instalaciones fabriles, de forma que garanticemos que al menos entre un 10 y un 20% del consumo sea autoconsumo producido a partir de esta energía fotovoltaica. El 100% de la energía que utilizamos, o sea, tiene su origen en renovables, o bien porque sea de compra en el exterior y está comprado con garantías de origen, o bien porque sea de producción propia a través de paneles fotovoltaicos, que es la parte de autoconsumo. Hemos trabajado en todos los ámbitos, ¿vale? Hemos trabajado en lo que nos compete más directamente a nosotros, que digamos son los alcances 1 y 2 en lo que hablamos cuando hablamos de huella de carbono, el cálculo de la huella de carbono. Ahí hemos hecho actuaciones del tipo, como hemos comentado anteriormente, hemos sustituido equipos por equipos con mayor eficiencia. Trabajamos en recuperación, por ejemplo, por ir a cosas muy concretas, trabajamos en recuperación de condensados de vapor para que las calderas tengan que trabajar menos y por tanto tengamos un menor gasto energético y unas menores emisiones. Hemos reducido significativamente en un 20% en los últimos años el uso de agua, que eso también tiene un impacto derivado desde el punto de vista de la sostenibilidad. Hemos trabajado en la reducción de gramajes de nuestros productos. Hemos incorporado materiales reciclados por encima de lo que exige la legislación actual en todos nuestros envases. El ejemplo más sonoro o más importante es las botellas de agua de la marca Bezoya, que tienen un 100% de plástico reciclado, de rPET, y en aquellos casos en los que no podemos trabajar, por ejemplo, con rPET, que es el material de reciclaje ahora mismo más extendido, trabajamos en un ecodiseño para reducir al máximo posible el uso de fuentes finitas, ya sea plástico o sea cartón. Si seguimos en el ejemplo del agua, que es un producto donde el envase tiene un gran impacto tanto en lo que son la propia configuración del producto como en la mentalidad del consumidor final, pues los envases de gran volumen, como pueden ser los envases de 8 o 12 litros, contienen entre un 60 y un 70% menos de plástico que si fuese una botella de esa misma cantidad. Esos son fundamentalmente los aspectos en los que estamos trabajando. Luego, buscamos extender nuestro impacto más allá de lo que es nuestra propia actividad, es decir, extendernos en nuestra cadena de valor, tanto a nivel de proveedores como a nivel de la logística y los clientes, ¿no? Entonces ahí pues estamos trabajando en la reducción de nuestras emisiones vinculadas a la logística, tanto de aprovisionamiento como de reparto de mercancías. Entonces ahí se trabaja mucho pues con la optimización de transporte, con el tipo de transporte que estamos utilizando. Cada vez a nuestros proveedores de logística les exigimos unas motorizaciones de mayor eficiencia que nos ha permitido reducir también las emisiones derivadas de esa logística. Exploramos y podemos decir que ya tenemos implantados en determinados servicios medios de transporte alternativos a lo que es la carretera, como puede ser el tren, que tiene un impacto en huella más bajo, unidad de volumen, comparando unidades de volumen de lo que puede ser el transporte por carretera. Y luego, lo que es en el aprovisionamiento, estamos apostando por el aprovisionamiento local. En todo aquello que podemos acercarnos a un aprovisionamiento local, ahí vamos a ello. Hay aprovisionamientos que por tipo de materia prima que trabajas no pueden ser de tipo local, pero por ejemplo hemos tenido una reducción muy significativa de emisiones a la atmósfera cuando todo el aprovisionamiento de soja hemos conseguido traerlo de aquí de España, aprovisionarnos directamente de aquí de España, y no hemos tenido que recurrir a grandes transportes desde otras zonas de producción, como podría ser Brasil, como podría ser Canadá o incluso Francia. Fuimos haciendo un trabajo de acercamiento del aprovisionamiento hasta conseguir que ya todo el cultivo fuese de características locales. Entonces, todas estas iniciativas son las que han llevado al final pues, a esa reducción o a ese menor impacto o minimizar los impactos que nuestra actividad tiene en el medio ambiente. Desde el punto de vista de la industria, yo creo que ahora mismo todo el esfuerzo que estamos haciendo en autoconsumo es el que tiene un impacto más significativo. En ese sentido, pues como te comento, según el tipo de instalación, según las horas de insolación y demás, los rendimientos cambian de una zona a otra, pero estamos consiguiendo, nosotros estimábamos
y cuando hicimos los casos de estudio nos pusimos unos rendimientos aproximados del 15%. Hay instalaciones que a lo mejor están en un 10, en un 12%, pero hay instalaciones que están en el doble, están cerca de un 30%. Eso, evidentemente, tiene su variabilidad con respecto año a año, pero estamos satisfechos con lo que es el resultado global obtenido, porque el rendimiento global está por encima del caso de estudio que manteníamos en su momento. No tanto pensando en el futuro de la sostenibilidad, sino el futuro de las empresas pasa por la sostenibilidad. O sea, no podemos pensar a fecha de hoy, en este momento, que una empresa va a tener futuro si esta variable de sostenibilidad no está incluida dentro de su estrategia, su propósito, sus acciones, su plan de comunicación. O sea que ninguna empresa va a sobrevivir que no tenga estos aspectos en cuenta. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es incorporar todas estas necesidades que identificamos, que nos dice el consumidor, todas estas obligaciones legislativas que están viniendo, las intentamos incorporar como ventaja competitiva. Más allá de lo que es el cumplimiento legal, buscamos anticiparnos para hacer de ello también una ventaja competitiva y que la empresa sea valorada y percibida como una empresa en ese sentido responsable. Los planes a futuro los tenemos marcados dentro de nuestro plan estratégico 2020, 2025, 2030. Básicamente trabajamos en tres ejes. Un eje que tiene que ver con la neutralidad climática, un eje que tiene que ver con la circularidad de los envases y un tercer eje que tiene que ver con una cadena de aprovisionamiento sostenible. Dentro de cada una de ellas, pues tenemos diferentes planes de acción que los vamos modulando según cada año. Tenemos marcados objetivos a medio y a largo plazo, por eso la existencia de un 2025 para hacer una reevaluación de cuáles eran los objetivos que nos marcamos cuando esto arrancó y en qué punto estamos, cómo de cerca o de lejos estamos con la ambición que teníamos de cara a 2030. Entonces, seguiremos trabajando en la eficiencia de las líneas. El tema del agua, y más en el momento en el que estamos actualmente, nos preocupa de manera importante. Entonces tenemos un trabajo fuerte para hacer en todo lo que es el tema del uso del agua, recuperación de agua, para no hacer un gasto de un recurso finito de la misma manera que otro tipo de recursos. Y lo que estamos haciendo ahora es mejorar también mucho la medición para poder tomar las mejores decisiones posibles a la hora de determinar si vamos por un camino o vamos por otro. Por ejemplo, hemos trabajado los análisis de ciclo de vida de nuestros productos. Ahora mismo tenemos completados dos, el del agua y el de la leche, pero tenemos en cartera para terminar este año todo lo relacionado con la soja y otro tipo de lácteos. Esto nos está dando una información muy importante que, más allá de lo que es el número y conocerlo en el momento, lo estamos incorporando a lo que es nuestra gestión del día a día para la hora de toma de decisiones, de manera que toda decisión que tomemos, tener muy claro cuál es el impacto que se deriva de ella, en todos los aspectos que mide, por ejemplo, el análisis de ciclo de vida, desde las emisiones, contaminación de agua, uso de recursos fósiles. Todo eso nos permite tomar una decisión más equilibrada en todo aquello que queremos abordar a partir de este momento.